Bien, buenas noches, estimados estudiosos. Sean bienvenidos a un nuevo encuentro sincrónico de esta asignatura, Gerencia de Proyectos. Saludo en este momento a Diana, que la veo allí conectada al encuentro sincrónico. Buenas noches. Hola, Eh, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tú Eh, qué tal? Te podría pedir un favor, no sé si a ti te aparecen, cuando se van sumando los compañeros, ¿te aparece la opción de admitirlos o no? Sí, sí, señora, a mí es la que me sale eso. ¿Me puedes ayudar con eso, porfa? Sí, sí, Mientras señora. se van sumando. Gracias, te agradezco. Vale, listo. Bueno, el día de hoy, buenas noches también para Lady y para Alexander, que lo veo allí conectado. Para el día de hoy, teníamos presupuestado el desarrollo de nuestra segunda sesión sincrónica, en este caso la correspondiente del módulo número 1, que se denomina Introducción a la Gestión de Proyectos. Ya la semana anterior hicimos otro encuentro sincrónico, uno en el cual hablamos sobre algunos lineamientos importantes para el desarrollo de la asignatura. Quienes no han visto esa sesión sincrónica, yo los invito a observarla. Van a poder consultarla por medio del módulo de sesiones sincrónicas del curso. Eh, por favor, entonces ustedes se dirigen a la pestaña módulos, van al último módulo que aparece allí, el de sesiones sincrónicas, y en la sesión sincrónica de bienvenida está la información de ese primer encuentro sincrónico que realizamos el pasado 1 de junio. Pueden acá visualizar el video que quedó como resultado de ese encuentro sincrónico. Les recuerdo algunos lineamientos importantes, por favor. Cada vez que quieran contactarse conmigo, escríbanme por medio del correo electrónico. Si no estoy mal, en este curso había una compañera que me había escrito en días pasados, pero como les comenté en esa sesión sincrónica de bienvenida, el chat no me genera mi notificación de que me han escrito. Entonces solamente hasta hoy, hasta hace un par de horas, yo pude revisar ese apartado y me di cuenta de una compañera que por allí me había escrito. Entonces, por favor, siempre comuníquese conmigo por medio del correo de la plataforma. Por ese canal yo podré contestarles en la mayor brevedad posible. Y otro de los apartados a recordar es, por favor, tengan en cuenta las fechas que están en el plan de formación. Ustedes pueden verificar esas fechas eh, también dentro de la asignatura. Como lo vimos, no creo que sea necesario volver a repetirlo, pero hay varios apartados en los cuales ustedes pueden validar cuáles son las fechas de presentación de las diferentes entregas, ¿no? De las diferentes actividades que están en el curso. Entonces, los invito nuevamente a que realicen la verificación de esos apartados. Bien, bueno, el objetivo de la sesión sincrónica del día de hoy es hablar un poco sobre los conceptos asociados a nuestro módulo número 1. El módulo número 1 los introduce a ustedes al concepto de proyecto y la metodología para la gestión de proyectos. El orden del día será, en primer lugar, realizar una breve introducción a este módulo número 1. Posteriormente vamos a hablar de qué se tratan los proyectos, vamos a ver el concepto de proyecto, em, cómo se desarrolla precisamente la metodología para la gestión de los proyectos. Y finalmente, cuando tengamos entendido cómo se gestionan los proyectos en su desarrollo, vamos a hablar posteriormente de cómo se debería realizar la formulación de un proyecto, cuáles serían los pasos iniciales para que ustedes finalicen esta sesión sincrónica tratando de cada uno realizar el planteamiento de cómo desarrollarían un proyecto de manera individual. Bien, entonces inicialmente un proyecto será toda actividad humana, por pequeña o grande que sea, y para poder desarrollar esas actividades requerimos desarrollar una serie de esfuerzos que nos van a permitir crecer física, económica, intelectual, profesionalmente. Esos ejercicios los podemos desarrollar de manera individual, grupal, organizacional,
o como comunidad en general. Esos proyectos hacen parte de nuestro día a día. Si bien la asignatura que nosotros vamos a desarrollar, la que estamos desarrollando realmente, tiene un contenido administrativo, y cuando hablamos de proyecto vamos a asociarlo con proyectos de emprendimiento, pues eso no significa que vamos a dejar de lado todo tipo de, de actividad adicional. Absolutamente todas las actividades que se desarrollan en nuestro entorno precisamente pueden contar con una característica de proyecto. Entonces, nuestro módulo número 1 lo denominamos Introducción a la gestión de proyectos. Y este módulo tiene dos competencias principales. Busque que ustedes puedan comprender el concepto de proyecto y el modelo metodológico para la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, y también que puedan comprender la metodología para la gestión de proyectos, entendiendo su aplicabilidad en el entorno organizacional. En este módulo número 1 nosotros tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. La primera de esas actividades ustedes ya la desarrollaron. Fue la actividad que venció el pasado lunes 7 de junio a las 8 de la mañana y que hasta el momento no he realizado la calificación. Mañana, en la jornada de la mañana, yo voy a estar evaluando esta entrega que ustedes realizaron. Pero más allá del día de mañana no va a estar la calificación de esta actividad. Y la segunda actividad será una evaluación. De pronto ustedes ya quizás ya hayan consultado, si no, el 21 de junio, es decir, para esta actividad también hay 2 semanas. Se trata de una sencilla evaluación, una evaluación de 5 preguntas, si no estoy mal, para la cual ustedes van a contar con un tiempo de 60 minutos. Entonces, por favor, verifiquen esa evaluación y realicen la presentación correspondiente antes de la fecha límite, ¿no? Después del desarrollo de este primer módulo, para el módulo número 2 ya el desarrollo o los espacios van a ser un poco distintos, sencillamente porque para cada actividad solamente vamos a contar con una semana. Maribel, veo que estás levantando, Marinel, perdón, veo que estás levantando la mano. Cuéntame, por favor. Buenas noches para todos. Sí, mi nombre es Marinel. Profe, lo que pasa es que yo le estuve escribiendo directamente a usted hace, espera, hace unos días porque a mí se me presentó un inconveniente familiar y la primera actividad pues no la pude realizar a tiempo. No sé qué posibilidad, profe, hay. O sea, yo la tengo lista, incluso creo que se la mandé directamente por el correo de Canvas, pero no he recibido respuesta y pues sí me preocupa realmente presentar la primera actividad del módulo 1. Vale, gracias, Marinel. Mira, era el caso que estaba comentando yo hace un momento cuando iniciamos la sesión. Tú nos escribiste a todos en el chat, realmente. Si no estoy mal, entonces fuiste tú la que escribió acá. Este es el chat. Este es el chat donde les exponía la sesión sincrónica anterior, que es un espacio para ustedes. Este es un espacio para que interactúen ustedes si lo consideran. Fue el espacio donde les solicito que por favor no me escriban a mí porque precisamente no te contesté porque este apartado yo no lo estoy consultando tan a menudo. No significa que no lo consulte, pero no con la misma, digamos que regularidad que el correo electrónico. Por favor, escríbeme por acá, por el correo electrónico, por este que dice bandeja de entrada. Este es el correo electrónico de la plataforma. Allí sí me vas a poder escribir solamente a mí. Entonces, por favor, escríbeme por ese apartado y lo hablamos. ¿Listo? Muchas gracias, profe. La verdad es que hasta ahora estoy manejando la plataforma, entonces no sabía muy bien dónde estaba ubicado el correo personal
para Vale, escribirle. vale, no Vale, te profe, preocupes. muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, iniciamos con la temática de nuestro módulo número 1. Quien tenga dudas, inquietudes, así como lo hizo Maribel, por favor levanta la mano y damos el espacio para que presenten sus inquietudes. ¿Listo? Bueno, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que los proyectos están dados a partir o bajo 3 puntos de vista. El primero es el del cliente o contratante y corresponde a quien requiere el proyecto. Es decir, es la persona hacia quien va a ir dirigido los productos, los servicios o el resultado que se elabore precisamente con las actividades que están directamente ligadas al proyecto. Será quien define los requerimientos que tiene ese resultado final. Y aquí voy a trasladar el discurso muy relacionado a lo que es un emprendimiento. Cuando nosotros se nos ocurre un proyecto de emprendimiento, cuando a nosotros se nos ocurre una idea de negocio, muy seguramente es porque hemos logrado evidenciar un vacío que existe dentro del mercado, ya sea porque existe una insatisfacción por parte de nosotros respecto a ese producto o respecto a un servicio que contratamos, o no solamente por parte de nosotros, sino porque lo evidenciamos en algún conocido, en algún vecino, en algún amigo, en algún familiar. Logramos evidenciar que existe ese vacío, esa necesidad, y a partir de evidenciar ese vacío, pues surge esa idea de negocio. Entonces, el cliente o quien desea ese producto es quien va a establecer los requerimientos. Por lo tanto, él tiene una visión particular sobre ese proyecto. Será quien define, obviamente, los requerimientos, las características, las cualidades que debe tener ese resultado del proyecto. ¿Bien? Un segundo punto de vista será el del contratista. El contratista es quien va a llevar a cabo el proyecto, es quien se va a encargar de ejecutar las actividades. Y uno de los elementos importantes acá a tener en cuenta es que el contratista va a desarrollar ese conjunto de esfuerzos, de actividades, que van a permitir que precisamente el cliente satisfaga unos requerimientos. Por lo tanto, una de las actividades importantes a la hora de realizar este tipo de planeación, y no solamente en proyectos particulares, sino en términos generales, uno de los principales ítems que deben cumplir todo tipo de organizaciones es transformar esos requerimientos, transformar esos deseos que tienen los clientes en objetivos, perdón, en metas que pueden ser alcanzadas por parte de ese equipo operativo. Es allí donde está el secreto del éxito de una organización, el éxito de un emprendimiento, el éxito de un proyecto. En lograr transformar esos deseos que tienen los clientes en objetivos, en metas que puede desarrollar el equipo operativo del proyecto. Y hay un tercer punto de vista, que es el punto de vista del interventor. El interventor se va a encargar de verificar el proyecto. Más adelante vamos a hacer mención de 3 factores fundamentales que va a estar vigilando el interventor, pero de cierta manera lo que realiza este actor es constantemente validar cómo se están consiguiendo los resultados del proyecto y si esos resultados están en el marco de los 3 factores que dan forma a los proyectos. Entonces es necesario que inicialmente nosotros podamos definir ese concepto de proyecto. Es lo primero que necesitamos aterrizar y tener claridad. Para eso vamos a citar la definición que estableció Parodi por allá en el 2001, quien define proyecto como una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. Y acá nosotros, quienes tienen conocimiento sobre algunos conceptos básicos de administración, muy seguramente encuentran una similitud con el concepto de proceso, ¿no? El concepto de proceso organizacional, porque el concepto de proceso organizacional lo podemos definir como un conjunto de actividades que están interrelacionadas, que buscan un fin común y que permiten transformar unos elementos de entrada en unos elementos de salida generando un valor agregado.
Entonces encontramos cierta similitud en estos dos conceptos, porque acá también encontramos que existe un número de actividades que están interrelacionadas y coordinadas, y estos elementos nos hacen pensar que seguramente al estar coordinadas, pues seguramente también buscan un objetivo final común. Entonces nos cuestionamos cuál es la diferencia que podemos encontrar entre proceso y proyecto dentro del entorno organizacional. Y es que el proceso es una actividad que se desarrolla de manera cíclica dentro de las empresas. Va a ser constante. Los procesos serán actividades que siempre se van a ejecutar dentro de las organizaciones. La única razón por la cual un proceso se dejaría de ejecutar en una empresa sería porque se ha cambiado la razón de ser de la empresa, ha cambiado su objetivo, o porque, por ejemplo, la empresa finalizó su actividad, es decir, quebró, se liquidó y ya no va a desarrollar más su actividad. De resto, en condiciones normales, siempre se ejecutaría, siempre se desarrollaría los procesos de manera cíclica dentro de las empresas. Entonces, la característica puntual de los proyectos en cuanto a diferencia de los procesos es que existe un periodo de tiempo en el cual se va a ejecutar. Los procesos son cíclicos, mientras que los proyectos tienen un principio y un fin, tienen un plazo establecido para su desarrollo. Y también los proyectos, podemos decir que no tienen un presupuesto establecido como, perdón, los procesos no tienen un presupuesto establecido como los proyectos, sino que pues, los procesos, al ser una actividad que siempre se ejecuta en las empresas, se entendería que siempre va a existir el recurso que ofrece la organización para que esa actividad se pueda ejecutar. Mientras que en los proyectos sí existe un monto de presupuesto previamente establecido para que ese proyecto se ejecute. La razón de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo también previamente definido. Acá están precisamente esos elementos que dan forma o dan característica puntual a los proyectos. Hay unos limitantes a la hora de definir un proyecto, que es el presupuesto, las calidades previamente establecidas y el lapso de tiempo. Un proyecto se define como un esfuerzo temporal para crear un producto o un resultado único que tiene un principio y un fin y que puede ser tangible o intangible. Entonces, sencillamente nosotros ya podemos tener ya en este momento una concepción de qué se trata un proyecto. Vamos a poder definirlo como un conjunto de actividades que están interrelacionadas y coordinadas que nos van a permitir alcanzar unos objetivos específicos siempre dentro de unos limitantes que son un presupuesto y un plazo establecido. Ahora bien, hay tres características fundamentales que tienen los proyectos. Y hace algún momento yo les mencioné que el interventor estaría vigilando que se cumpliesen tres elementos fundamentales del proyecto. Son estos tres que ustedes pueden ver en pantalla. El primero, el objetivo. El objetivo responde a la pregunta, ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Ese es el objetivo del proyecto, el resultado final que yo quiero alcanzar. Si lo trasladamos nuevamente al ejemplo que hace algún momento les estaba mencionando, si yo evidencio, por ejemplo, un vacío dentro del mercado, quiero elaborar un emprendimiento, pues precisamente el objetivo del proyecto va a ser ese producto que yo quiero colocar allí en el mercado. He evidenciado una problemática, he evidenciado una necesidad que no está siendo satisfecha, que no está siendo cumplida. Entonces, cuando yo ejecute esas actividades del proyecto, cuando yo desarrolle esos elementos asociados al proyecto, pues yo voy a conseguir que finalmente produzca un producto que lo pueda comercializar en el mercado. Entonces, sencillamente el objetivo es el resultado final que yo espero lograr, que yo espero alcanzar con la ejecución del proyecto. Segundo, el presupuesto. El presupuesto debe responder a la pregunta ¿cuánto nos va a costar y con qué se va a pagar? Y es que uno de los limitantes más importantes a la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto,
no solamente si es un proyecto de emprendimiento, si, por ejemplo, un proyecto personal, será precisamente un aspecto financiero. Por ejemplo, en el caso de los proyectos de emprendimiento, siempre se desarrollan con un objetivo final y es el de generar unas utilidades. El 95% de los proyectos que se desarrollan a nivel mundial se desarrollan con el objetivo de generar utilidades, ¿no? De generar algún tipo de ganancia financiera. Pero a su vez también eso se convierte en el principal limitante. Si todo el mundo contase con un bolsillo lleno de recursos para desarrollar cuánto proyecto se le cruzase por la cabeza, pues por ejemplo podríamos encontrar 1000 marcas por cada uno de los productos que se nos ocurran. Porque sencillamente cualquier persona que se le cruce por la cabeza desarrollar X producto con una característica distinta, simplemente podría desarrollarlo, porque contaría con el recurso financiero de hacerlo. Pero eso no es así, ¿no? Obviamente siempre existe el limitante financiero para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto. Entonces, lo primero que nosotros debemos pensar es en cuánto nos va a costar. Si estamos en la capacidad económica de solventar esa inversión que se requiere para poner en marcha el proyecto. Y si nos damos cuenta de que no contamos con esa solvencia económica, pues debemos pensar entonces si necesitamos pedir prestado, si necesitamos una financiación del proyecto, y de acuerdo con eso deberíamos pensar también cómo vamos a pagar, cómo se va a pagar ese presupuesto que se nos ha financiado. El tercero de los elementos es el plazo, el otro componente fundamental del proyecto. El plazo debe responder a la pregunta ¿cuánto tiempo gastaremos en realizarlo? Recordemos que una de las características fundamentales de los proyectos es que tienen un principio y un fin. Hay un tiempo en el cual va a poder desarrollarse esas actividades del proyecto. Implicar en un tiempo adicional en la ejecución del proyecto va a implicar, por ejemplo, en más gastos. Entonces, debemos tener claridad del tiempo que tenemos establecido, del tiempo oportuno para desarrollar el proyecto y validar cómo van a ser esas actividades. Pero esto ya será un ejercicio que se desarrolla, obviamente, en la planeación del proyecto. Cuando nosotros realizamos la planificación de un proyecto, partimos de imaginarnos el final. ¿Qué es ese resultado que esperamos conseguir? Para nosotros decir que llevamos a feliz término un proyecto, debemos cumplir con 3 premisas. Cumplir, básicamente, con los 3 elementos que verifica el interventor y cumplir precisamente con esos 3 elementos que componen el proyecto. Primero, que podamos terminar la ejecución de las actividades del proyecto dentro del plazo previamente determinado. Que no vayamos a incurrir en más tiempo, porque posiblemente si no cumplimos con el tiempo, puede que se genere más gastos o puede que sencillamente no le respondamos al cliente cuando él desee y ya no nos compre, o sencillamente ya no estemos a tiempo en tener éxito con ese producto. Debemos tener claro el tiempo específico cuando se solicita la terminación de actividades del proyecto. En segundo lugar, cumplir con las especificaciones de calidad exigidas por los códigos que rigen. Este es un elemento que mencionaba Parodi en su definición, ¿no? Cumplir con las exigencias mínimas de calidad que son exigidas. En muchos mercados, obviamente, existe un ente regulador gubernamental que se encarga de determinar algunas condiciones mínimas de calidad. Esto con el fin de realizar una protección al consumidor, ¿no? Entonces, esos deben ser las condiciones mínimas de calidad que se deben ofrecer al cliente y obviamente deben estar incluidas dentro de las actividades que se desarrollan en el proyecto. Y en tercer lugar, no permitir que los gastos superen el presupuesto, cumplir con el otro elemento que da forma a los proyectos. No vayamos a gastar más dinero del que teníamos presupuestado inicialmente. Y es que estos elementos, principalmente el plazo
y el presupuesto son elementos que están ligados, porque es muy común que si yo no cumplo con el plazo, pues seguramente no estoy cumpliendo con el presupuesto. Por cada día adicional que yo tenga que invertirle al proyecto, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de producción, significará que será un día más de arriendo de la planta, será un día más de pago de servicios públicos, será un día más de contratación de personal. Es decir, por cada uno de los días que se necesiten más para desarrollar el proyecto, van a ser gastos adicionales. Entonces, muy seguramente, si yo no cumplo con el plazo, es muy probable, bastante probable, que tampoco cumpla con el presupuesto. Por eso están muy ligados esos dos elementos. Una vez hemos logrado identificar cuáles son las tres premisas importantes para poder llevar a feliz término el proyecto de emprendimiento que quiero realizar, pues ahora debo realizar la planificación de los objetivos del proyecto. Y cuando yo realizo la planificación de los objetivos, debo cumplir con algunos elementos muy importantes. El primero, y el más, tal vez más importante, cumplir con los requerimientos que tiene el cliente. Cuando yo planteo un objetivo, debo pensar en la satisfacción del consumidor. No tendría sentido que yo identifique una problemática, que identifique un vacío dentro del mercado y establezca objetivos que no van en esa línea. Por ejemplo, si yo identifico en el mercado que existe una potencial demanda por comprar, no sé, zapatillas con plataforma, pero resulta que en los objetivos que yo establezco de producción para mi proyecto, establezco que voy a elaborar zapatillas sin plataforma. No tiene ningún sentido eso. Sencillamente voy a elaborar un producto, voy a elaborar un resultado que no va a cumplir con la necesidad, no va a cumplir con ese requerimiento. No va a tener éxito realmente el proyecto. En primer lugar, los objetivos que yo planteé del proyecto deben estar enfocados en satisfacer las necesidades que tienen los clientes. Deben cumplir con eso que el cliente o el consumidor busca. A partir de allí, será el primer paso para determinar el éxito o el fracaso del proyecto. Lo primero, satisfacer las necesidades del cliente. En segundo lugar, los objetivos deben poder ser alcanzados con el presupuesto establecido. Y acá, cuando hablamos tanto de presupuesto como de plazo, si bien yo debo ser retador al momento de plantear los objetivos, debo también ser realista. Y es que yo tengo que establecer una hoja de ruta, un camino, unos objetivos a alcanzar acordes al presupuesto que les he establecido. Sencillamente porque si yo establezco objetivos que son desde el punto de vista financiero inalcanzables, pues estoy sembrando en tierra infértil, ¿no? Yo no voy a poder alcanzar esos resultados. No tengo cómo. ¿De dónde va a salir el dinero necesario para poder dar alcance a esos objetivos? No lo tengo, no lo voy a conseguir. Nadie del equipo humano que desarrolla el proyecto lo va a poner. Por lo tanto, punto necesario, ser realista al momento de realizar la planificación de los objetivos, teniendo en cuenta cuál es el presupuesto que voy a asignar y que esos objetivos que voy a plasmar allí sean posible alcanzarlos con ese presupuesto. En tercer lugar, que esos objetivos que yo planeé sean medibles y alcanzables dentro del plazo previsto, al igual que en el caso del presupuesto. Esos objetivos deben ser retadores, pero deben ser lógicos en el tiempo que les estoy estableciendo para desarrollarlos. Un ejemplo, imaginémonos que yo identifico que voy a poder elaborar camisas para venderlas en el verano. Tengo una capacidad de producción o voy a poder tener una capacidad de producción de 100 camisas semanales. Y resulta que falta un mes para el verano y yo establezco un objetivo de elaborar 1000 camisas para vender en ese verano. Pues esto es inalcanzable, sencillamente. La capacidad que tengo es de elaborar unas 400 y estoy estableciendo un objetivo superior al doble.
esto no va a poder alcanzarse nunca. Los trabajadores, por más de que quieran esforzarse, duplicarse en su actividad, por más de que quieran desarrollar actividades adicionales para cumplir con esos objetivos, no lo van a lograr alcanzar. Entonces, otro elemento fundamental acá es ser realista en el tiempo y el plazo en el cual van a desarrollarse las actividades del proyecto. Especialmente porque también se produce un efecto contrario. Y es que cuando los ejecutores del proyecto se dan cuenta que no van a poder alcanzarse las metas establecidas, que no van a poder alcanzarse esos objetivos, pues sencillamente no dan su máximo esfuerzo. Como que al parecer perciben desde una fase previa que no van a lograr eso, entonces dejan de esforzarse tanto, porque al igual, por más de que se esfuercen, de todas maneras no van a poder alcanzar el resultado. Entonces termina siendo eso contraproducente. Y por último, deben contribuir al desarrollo personal del equipo humano que realiza el proyecto. ¿Y esto a qué se refiere? Es común que este tipo de proyectos sean elaborados o sean desarrollados por organizaciones que ya están constituidas. Si bien, por ejemplo, los casos o los ejemplos que he querido darles son de emprendimientos, y muchos emprendimientos son desarrollados por individuos o por grupos de individuos que precisamente están empezando a desarrollar una actividad productiva. En otros casos, la mayoría de proyectos comúnmente los desarrollan organizaciones. ¿Por qué? Porque cuentan ya con ese músculo financiero, ¿no? Cuentan con ese soporte que, como les comenté al inicio de la sesión, resulta ser uno de los principales limitantes a la hora de desarrollar proyectos. Pero si bien las organizaciones cuentan con ese soporte, también tienen una concepción muy claramente dada al disminuir los costos, ¿no? Y al evitar pérdidas para la organización. ¿Por qué se desarrollan proyectos en las organizaciones? Por una razón sencilla, y es el de encontrar oportunidades de generar nuevas utilidades. El entorno actual en el cual las empresas compiten hoy en día es un entorno cada día más globalizado, cada día más competitivo, y es un entorno en el cual cualquier organización un día está dominando totalmente al mercado y al siguiente día perfectamente puede desaparecer. Entonces eso motiva principalmente a los dueños, a los líderes de las organizaciones a tratar de involucrarse en otro tipo de negocios, tratar de indagar en nuevas unidades de negocio para generar otra fuente de utilidades. Entonces es común que precisamente las organizaciones sean quienes ejecuten diversos proyectos para encontrar nuevas fuentes de ganancias. Y en ese sentido, las organizaciones no van a incurrir en mayores gastos. Precisamente lo que buscan con los proyectos es probar, por decirlo de esa manera, una nueva oportunidad de negocio sin incurrir en muchos gastos y sin arriesgar mucho dinero. Por lo tanto, no van a crear o comprar una nueva planta física para la empresa, no van a comprar nueva maquinaria, no van a contratar nuevo personal y capacitarlo, sino que van a hacer uso de los recursos con los cuales ya cuentan. Van a utilizar la planta física que tienen, van a utilizar su maquinaria y van a hacer uso también del personal interno que ya está capacitado y que maneja a la perfección las temáticas y los procesos que se ejecutan en la empresa. Lo normal es que, por ejemplo, hagan uso de un miembro del área de producción o un personal del área de talento humano, por ejemplo, otro de compras, otro de calidad, y crean una microempresa dentro de la empresa grande. Eso se conoce como una estructura matricial. Tal vez si alguno de ustedes también está desarrollando la asignatura de estructura organizacional conmigo, ya hablamos en una clase sobre ese concepto. Se crea otra microempresa dentro de la empresa mayor. En ese sentido, pues hay individuos dentro de la empresa, trabajadores, que van a tener dos jefes en algún instante,
su jefe funcional y van a tener otro jefe del proyecto. Eso también lo pueden ellos identificar como un aumento en su carga, como un aumento en su trabajo, porque obviamente van a tener que desarrollar las actividades normales, tradicionales, y por otro lado van a tener que desarrollar las actividades del proyecto. Por eso es importante que desde los objetivos, cuando se planeen, los mismos demuestren cómo el desarrollo del proyecto puede llegar a aportar al individuo o a la persona o a ese equipo humano que aporta al desarrollo del proyecto. Bien. Bueno, ¿cómo se desarrolla entonces la metodología a la hora de gestionar los proyectos? Vamos a hablar de 4 fases principalmente. Desde una fase previa donde realizamos la investigación, donde verificamos antecedentes, donde tratamos de indagar un poco sobre esa problemática que evidenciamos o que encontramos dentro de un mercado. Posteriormente una etapa de planificación, donde ya aterrizamos la idea, donde ya de cierta manera tratamos de identificar cuál podría ser el objetivo central de nuestro proyecto, donde ya identificamos qué recursos necesitamos, donde identificamos el tiempo que nos tomará el desarrollo de cada actividad y obviamente el proyecto en términos generales. Una fase de producción donde ponemos en marcha el proyecto, donde ejecutamos esas actividades, donde en realidad lo que hacemos es llevar a cabo el proyecto. Y una fase final de evaluación y monitoreo, donde evaluamos esos resultados que conseguimos. Lo importante es conseguir los resultados, después validamos bajo qué condiciones se alcanzaron, pero para poder evaluarlos necesitamos conseguir precisamente unos resultados. Entonces, la primera de esas fases es la fase de investigación. Y esta fase de investigación consiste en poner o dar una primera puesta en marcha al proyecto. Es decir, hacer un pequeño bosquejo sobre esa idea central del proyecto. Es, de cierta manera, esa primera idea que se nos ocurre, ¿no? Como les dije hace algún momento, por ejemplo, cuando hay una insatisfacción por parte mía sobre un producto, sobre un servicio, y me imagino que yo podría desarrollar un proyecto que cumpliese con esas características que yo me he ideado. Puedo realizar un bosquejo de los primeros objetivos que puede llegar a tener ese proyecto, es decir, identificar los objetivos iniciales o el objetivo central y los objetivos secundarios o específicos. Y acá aprovecho para de pronto hacer una claridad que existe comúnmente a la hora de presentar proyectos. Por ejemplo, muy seguramente ustedes deben estar desarrollando un proyecto de investigación eh, y un error común que se presenta cuando se plantean objetivos es que se plantea el objetivo central, el objetivo general, que como ya lo vimos, es el resultado final que se busca alcanzar con el desarrollo del proyecto. Y se plantean unos objetivos secundarios que erróneamente, en algunas ocasiones, se plantean como si fuesen consecuencia del objetivo general, ¿sí? Como otros objetivos adicionales que se consiguen alcanzando el objetivo general. Realmente, podría decirse que es al contrario. El objetivo general es el objetivo central del trabajo, el resultado final que yo busco alcanzar. Y los secundarios o específicos van a ser el paso a paso que yo tengo que desarrollar, esas metas, digamos que parciales que tengo que alcanzar para que finalmente yo logre alcanzar el objetivo central. Entonces, yo lo defino como el paso a paso que tengo que seguir para poder llegar a esa meta final que es el objetivo general. Entonces, tengan eso en cuenta también en la definición de los objetivos de los proyectos. Los objetivos secundarios pueden ser metas parciales, metas medianas que yo tenga dentro de mi proyecto, pero que al alcanzar esas metas me van a permitir a mí seguir por el camino de alcanzar mi objetivo general, más no que van a ser esos objetivos secundarios consecuencia de dar alcance al objetivo general, porque eso estaría, digamos, de cierta manera fuera de lo que es la estructura del proyecto. Ahora bien, también dentro de esta fase realizamos una investigación sobre todos los elementos asociados a ese emprendimiento o a ese proyecto que yo quiero realizar. En cuanto tema a mí se me ocurra, por ejemplo, voy a tratar de indagar un poco más sobre si esa percepción que yo tengo
sobre esa idea de negocio solamente mía o si también hay una percepción por parte de otros consumidores. Es decir, si yo soy el único que quiero zapatos o zapatillas con plataforma o si de pronto hay más personas, voy a tratar de indagar. De pronto esas personas me pueden dar a mí otros puntos de vista. No, de pronto no lo que quieren tanto es una zapatilla con plataforma, sino con cámara de aire, o con X o Y característica, o con unos materiales que tengan una mejor calidad. Entonces, en esa investigación podremos darle una mejor forma al resultado final que yo espero alcanzar con el proyecto, ¿no? Ya empezamos a pulir un poco mejor lo que sería ese objetivo de mi proyecto. Y vamos también a investigar sobre de pronto antecedentes que pueda tener esa idea de negocio o ese proyecto. Si yo, digamos, hoy en día, en un entorno tan cambiante, en un mercado tan globalizado, tan competitivo, realmente es difícil encontrar oportunidades de nuevos negocios, ¿no? O emprendimientos que no se hayan realizado, como lo denominarían en el libro del Océano Azul, precisamente océanos azules, ¿no? Hoy en día, pues uno creería que todo ya está inventado, que todos los servicios y productos ya se han ofertado, pero sí, de todas maneras, siempre será posible encontrar esos vacíos en los mercados, ¿no? Y muy seguramente si en la actualidad aún encontramos un vacío, muy posiblemente, pues ese vacío ya haya sido tratado de cubrir por alguien más. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta etapa de investigación es indagar qué fue lo que sucedió, por qué de pronto nadie ha tratado de cumplir o de suplir esas necesidades, o si alguien ya lo realizó, qué fue lo que se le presentó. ¿Tuvo algún fracaso, algún error, algún inconveniente? Para partir desde esta fase, realizar una planificación de los eventos futuros que se le pueden presentar al proyecto, ¿no? Nosotros validamos si alguien intentó realizar con anterioridad un proyecto con características similares y no obtuvo éxito, pues voy a tratar de planificar acciones, estrategias, que en dado caso que se me presente a mí esa misma situación, pues yo cuente con la estrategia y con la acción oportuna para evitar o mitigar las problemáticas que se puedan presentar. Finalmente, aquí como resultado de esta fase voy a poder tener un resumen general de la idea o el bosquejo inicial del proyecto, de la problemática a afrontar, de la situación puntual que yo quiero resolver. Más adelante voy a mencionar unos aspectos importantes sobre precisamente ese ejercicio de la formulación de la idea inicial, pero como resultado de la fase de investigación podremos hacernos una idea de cuál sería la problemática a resolver y el bosquejo inicial de esas posibles soluciones a esa problemática. En la fase de planificación vamos a aterrizar ya esa idea, porque ya hemos logrado tener un primer bosquejo, que fue el resultado anterior, pero hemos hecho también una investigación, ¿no? Hemos investigado con el público objetivo, hemos investigado sobre antecedentes, y esa investigación nos puede dar forma precisamente al producto. Porque, por ejemplo, si yo tenía en mente primero unos zapatos con plataforma y resulta que los clientes, los consumidores me han dicho que no quieren zapatos con plataforma, sino con cámara de aire, eso ya me cambió por completo el, el objetivo central, ¿no? O, por ejemplo, si yo me he dado cuenta a partir de esa investigación que he realizado que con anterioridad hubo alguien que intentó desarrollar ese proyecto y fracasó porque hacer un zapato con cámara de aire era muy costoso y no tenía los recursos suficientes, pues yo puedo hacerme una idea de qué tipo de característica puede tener mi producto y bajo qué condiciones lo voy a poder elaborar. Entonces, de cierta manera, acá ya vamos a poder definir en esta etapa de planeación el propósito exacto. Una vez ya hemos podido aterrizar toda esa información que logramos recopilar en el apartado anterior, ya aquí aterrizamos esa idea puntual. ¿Cuál es el propósito exacto que va a tener nuestro proyecto? Y vamos a poder definir, a partir de tener ya claridad sobre ese elemento final que quiero alcanzar, voy a poder definir las actividades necesarias que necesito ejecutar
para poder alcanzar ese resultado. ¿Cuál va a ser el paso a paso? Es decir, si yo quiero elaborar entonces finalmente unos zapatos con plataforma, pues, ¿qué necesito? ¿Cuáles son las actividades necesarias para poder desarrollar un zapato con plataforma? Voy a darle forma a ese proyecto, ¿no? Recuerdan que bajo la definición de Parodi se decía que es un conjunto de actividades que están interrelacionadas y coordinadas. Pues precisamente acá voy a definir cómo es ese paso a paso, cómo es esa interrelación y coordinación entre todas esas actividades para que a partir de contar con unos insumos yo pueda producir ese producto final. Voy a poder entonces determinar cuál es el flujo de actividades y desde esta fase previa voy a poder definir cuáles de esas actividades posiblemente yo puedo eliminar o cambiar. Y de pronto quienes tengan algún conocimiento sobre gestión por procesos o si de pronto tenemos incluso de pronto algún ingeniero dentro de nuestro grupo de estudiosos, sabrá que en la planificación de actividades, sin necesidad de ejecutar un trabajo, de manera previa se puede realizar una verificación de qué tipo de actividad podría llegar a suprimirse, a cambiarse, ¿m? A modificarse para optimizar el proceso, para optimizar los resultados. Principalmente, la optimización de procesos se da a partir de cambiar el orden de actividades o suprimir algunas actividades, ¿no? Combinar también incluso algunas actividades. Entonces, acá nosotros podemos desarrollar también ese ejercicio. Una vez identificamos cuál va a ser el paso a paso necesario a desarrollar en el proyecto, vamos a tratar de evaluar si todas esas actividades son necesarias o si de pronto podríamos combinar o suprimir o cambiar el orden de algunas actividades de cara a dar cumplimiento al plazo que tenemos para el desarrollo del proyecto. De igual manera, podremos validar precisamente cuánto tiempo requiero para la ejecución de cada actividad. Por ejemplo, si ya he identificado cuáles son las actividades que necesito desarrollar para elaborar la, la plantilla del zapato, pues entonces puedo también hacerme una idea de cuánto tiempo se necesita para poder producirla. Entonces, de cierta manera, podré hacerme una idea del tiempo necesario para el desarrollo de actividad y el tiempo necesario en términos generales para el desarrollo del proyecto. Voy a poder entonces identificar también indicadores. Esos indicadores de cierta manera me permiten a mí, a medida que vaya ejecutándose el proyecto, ir midiendo si voy por el camino correcto o si es necesario que yo implemente o establezca alguna acción correctiva. Recuerden, debemos cumplir con un presupuesto y un plazo. Y cuando establecíamos los objetivos, decíamos que esos objetivos deberían ser medibles, ¿no? Alcanzables y medibles. Pues bueno, en eso tiene sentido el establecimiento de indicadores, en medir periódicamente, una vez se empiecen a ejecutar las actividades del proyecto, para validar si voy por el camino correcto o si será necesario que implemente alguna estrategia, alguna acción correctiva y corrija ese rumbo que está llevando el proyecto. Podré hacer una estimación en esta fase de cuántos recursos necesita o requiere cada una de las actividades del proyecto. Es decir, bueno, volvemos al ejemplo de la plantilla. Si ya identifiqué las actividades necesarias a desarrollar para realizar la plantilla, el tiempo que me gasto en hacerlo, podré también hacer una estimación de cuántos recursos se necesita. Es decir, qué maquinaria necesita el operador, cuántos operadores, cuánta materia prima, cuántos materiales. Podré hacer una estimación del recurso. Y finalmente, podré, a partir de toda esta información, hacerme una idea del costo que tiene ese ejercicio productivo. Ya entonces podré hacerme una idea de cuánto me cuesta producir un tenis, una zapatilla. Y podré realizar un cronograma de los eventos. Si tengo 7 actividades y ya he logrado identificar cuánto tiempo me tarda el desarrollo de cada una de esas 7 actividades, entonces podré realizar un cronograma de tiempos donde yo pueda realizar ese seguimiento junto con los indicadores a la ejecución de cada actividad planeada dentro del proyecto. En la fase número 3, sencillamente vamos a llevar a cabo eso que hemos planificado. Esta es una fase muy sencilla de describir. La fase de producción sencillamente es ejecutar lo que previamente planifiqué.
Ya en este caso entonces vamos a asignar, a proporcionar, como se menciona aquí en la diapositiva, proporciona los recursos, porque en la fase anterior yo estaba haciendo un estimado, ¿no? Estaba asignando recursos a cada actividad, pero estaba era realizando un cálculo de cuánto necesitaba cada actividad para poder ejecutarse. En este caso vamos a empezar a ejecutar el proyecto, ya es llevarlo a cabo, desarrollar las actividades, darle los recursos a cada actividad para que se pueda ejecutar, realizar el seguimiento que se establecía con anterioridad del cronograma de actividades, realizar el seguimiento con los indicadores, implementar las actividades, estrategias, acciones que sean necesarias para poder asegurar el cumplimiento de los resultados y de cierta manera conseguir el objetivo final del proyecto, finalizar las actividades y conseguir el resultado que se buscaba alcanzar con el proyecto. Como lo mencioné al inicio de la explicación de esta metodología o esta serie de fases, dije que lo importante era conseguir el resultado, ¿no? El objetivo. Porque sencillamente si yo no consigo el objetivo, pues queda anulado el presupuesto y el plazo. ¿Mm? De cierta manera yo debería tratar de hacer todos los esfuerzos por conseguir el objetivo y luego, sí, ya en la fase de evaluación y monitoreo, pues evaluaré cómo se consiguieron esos resultados, cómo se consiguió ese objetivo, si se cumplió con los criterios de calidad previamente establecidos, si se cumplió con el presupuesto que con anterioridad se mencionó, o si se cumplió dentro del plazo también previamente eh, presupuestado. Pero lo importante inicialmente es conseguir los resultados. Y posteriormente ya podremos realizar una evaluación de las actividades. Una vez se finalice la ejecución del proyecto, vamos a evaluar pues precisamente cómo se consiguieron esos resultados y luego entraremos a evaluar cuáles fueron los resultados parciales en las actividades. Es decir, si hubo algún inconveniente, algún error, trataremos de validar en qué apartado de la ejecución del proyecto fue que se presentó ese error. Y esas actividades las vamos a evaluar en términos de calidad, costo, tiempo, puntualidad, precisión, relevancia, integridad. De cierta manera, para definir si ese proyecto realmente podría generar un impacto significativo y desarrollarlo una nueva oportunidad o desarrollarlo de manera permanente, debería en ese sentido validar si ese error se produjo por una mala operación en alguna actividad, por una mala planeación, y si es algo que se pueda corregir para optimizar los resultados en un futuro, o si en definitiva es un error que constantemente se le presentaría al proyecto y que de cierta manera va a sesgar sus resultados, ¿no? Bien, y para finalizar mi oratoria del día de hoy y darles el espacio a ustedes de presentar dudas, inquietudes, comentarios que quieran, voy a hacer una breve mención de ese apartado inicial, porque hablamos un poco sobre toda la metodología en general de gestión de un proyecto. Y uno de los primeros pasos era la formulación, ¿no? La identificación de una problemática y el establecimiento de alguna alternativa que precisamente nos da la forma del objetivo central del proyecto. Pero ¿cómo se realiza esa identificación de esa oportunidad? Como lo dije hace algún momento, el punto de partida es observar una problemática, es evidenciar que existe un vacío. Desde el punto de vista de emprendimiento, como lo mencioné en la sesión, pues es cuando nosotros presentamos una insatisfacción por un producto o un servicio, cuando esa insatisfacción em, se percibe en el mercado sobre algún producto de manera particular o a partir de evidenciar que existe esa insatisfacción por conocidos, amigos, familiares, etcétera. Es decir, evidenciamos una problemática dentro del mercado. Y a partir de evidenciar esa problemática, vamos posteriormente a desarrollar un conjunto de actividades que sencillamente nos van a llevar a poder determinar que una solución a esa problemática puede darse a partir del desarrollo del proyecto. Entonces, lo primero que nosotros realizamos es la identificación de la problemática. Esa problemática está dada a partir de situaciones cotidianas del día a día. Realmente la idea de identificar esto es identificar una oportunidad para desarrollar un proyecto, que es común que nosotros encontremos
por lo menos en los ejercicios que se desarrollan empresarialmente, las empresas sí desarrollan constantemente actividades como, por ejemplo, lluvias de ideas, para que los trabajadores opinen sobre nuevas oportunidades de negocio para las empresas. Es oportunidad de que esos trabajadores comenten sobre cómo podrían generar nuevas oportunidades de utilidad de las organizaciones. Las empresas también desarrollan, por ejemplo, encuestas de satisfacción con sus usuarios. Ya no están tomando al cliente interno, que es el trabajador, sino que ahora están tomando al cliente externo, al consumidor, para que él sea quien comente sobre una oportunidad que puede llegar a tener la organización de cara a mejorar su relación con ese consumidor, ¿no? Estas son las fuentes principalmente que desarrollan las organizaciones. La idea principal es encontrar una nueva oportunidad de negocio. Empresas grandes, como multinacionales, les ofrecen a los trabajadores que ellos puedan desarrollar de manera particular sus proyectos, ¿sí? Y a partir del desarrollo de ese proyecto, pues obviamente también la empresa se ve beneficiada. El mejor de esos ejemplos, por ejemplo, es el caso de Google, ¿sí? Que le da la oportunidad a sus trabajadores que cada uno dedique una parte de su tiempo de trabajo a desarrollar sus proyectos individuales. Y eso ha permitido que aparezcan entre otros productos que tiene Google, como por ejemplo Google Drive y Gmail, ¿no? Que han sido precisamente proyectos individuales que en su momento han desarrollado trabajadores. Definición del problema, el siguiente paso. Y algo muy común que se realiza al momento de querer resolver una problemática es que se aborda una problemática macro. ¿Sí? No segmentamos de manera adecuada esa problemática que queremos afrontar, ¿sí? Sino abarcamos un problema gigantesco, un problema que tiene 1001 variantes y que realmente un elemento que nosotros podamos elaborar con un proyecto, pues realmente muy posiblemente no pueda dar soluciones inconvenientes a esa problemática. Lo que nosotros debemos realizar es segmentar muy bien esa situación, definirla muy bien para poder sintetizar esa problemática en algo que realmente nosotros podamos afrontar, que nosotros realmente podamos resolver. Porque de cierta manera cuando uno aborda una problemática gigante, cualquier tipo de producto, cualquier tipo de resultado que uno quiera elaborar o pueda llegar a elaborar con un proyecto, sencillamente no va a dar solución a esa problemática. No tiene que centrarse muy bien en esa problemática que quiere resolver para que ahí sí pueda tener claro cómo va a resolver ese inconveniente a partir de los esfuerzos que desarrolle con su proyecto. En ese sentido es muy importante desarrollar la verificación de causas, como es el árbol de causa-efecto, que sencillamente nos permite a nosotros hacernos una idea realmente del por qué se está presentando ese inconveniente, el por qué se está presentando esa situación. Las situaciones, los inconvenientes, las problemáticas que se presentan en cualquier contexto, no solamente se deben a una causa, son siempre un conjunto de causas, un conjunto de situaciones que se presentan que llevan a que se produzcan ese tipo de consecuencias. Si bien puede que existan algunas causas principales, algunas que tengan una mayor repercusión sobre esa situación que se presenta, no siempre será una, ¿no? No vivimos en un mundo lineal, ¿no? Estamos en un mundo sistémico y cualquier situación problemática que se presenta está relacionada a diferentes causas. En ese sentido, lo que tratamos de hacer acá en esta actividad es validar cuáles son esas posibles causas que están generando esa situación, esa problemática. Y vamos a tratar de identificar aquellas que precisamente, como le dije hace algún momento, tienen tal vez una mayor repercusión sobre esa situación, para centrarnos precisamente en esas causas puntuales. Y a partir de identificar aquella o aquellas causas que tienen una mayor relevancia, vamos a empezar a analizar diferentes alternativas. ¿Qué son esas alternativas? Pues son respuestas posibles a ese elemento que está generando la afectación, una solución directa a esa causa, que es muy distinto a ver una problemática y tratar de resolverla, ¿no? Ya estamos viendo la problemática, estamos viendo qué genera esa problemática
y ya con algo mucho más pequeño, algo mucho más, digamos, conciso, podremos darle posiblemente solución a ese inconveniente, atacando directamente la causa que genera esa problemática. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, quiero darle a ustedes el espacio porque creo que ya exactamente cumplí con el tiempo de desarrollo del encuentro sincrónico. No quería gastar mucho tiempo más. Quiero darle el espacio a ustedes para que presenten sus dudas, inquietudes, comentarios que quieran mencionar sobre nuestra sesión sincrónica o sobre nuestro curso o sobre lo que quieran comentar. Hola, profe, buenas noches. Hola Alexander, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, pues el aporte mío en cuanto a la materia, esto me ha aportado muchísimo porque esto aproximadamente llevo un año, incluso ahorita el 30 de este mes cumple un año, en el cual llevo desarrollando un proyecto para el Estado. Eh, Escogí esta materia precisamente para eso porque esto sentí que me iba a fortalecer en todas las áreas pues, de este proyecto que estamos realizando y pues ha tenido, digamos, como mucha coherencia con todo el proceso que he llevado, que, digamos, fue, pues, puesto identificar, digamos, el problema, el proyecto más o menos que estoy montando como para que tengan así como un poco más de claridad, es para trabajar con niños en situación de abandono y con discapacidad. Entonces nosotros pasamos esto con dos compañeros más de trabajo, pues compartimos ese proyecto al Estado, el cual pues esto no lo aprobaron y pues ha tenido varias fases de estudio, los diferentes componentes pues de evaluación. Se puede decir que estamos en la fase final para que ya nos entreguen la licencia como tal. Y pues ha sido un poco complicado, pero pues creo que pues digamos que con los diferentes docentes con los que he participado en la especialización me han fortalecido bastante en cuanto pues a este proyecto al que estoy realizando y pues esta materia pues específicamente. Entonces, le doy las gracias por eso. Vale, Álvaro, Alexander, perdón, muchísimas gracias allí por tu comentario. Cualquier cosa también en que te podamos colaborar, que te pueda colaborar, no dudes en comentarme, ¿listo? Y los demás compañeros, ¿alguna inquietud, alguna pregunta, dudas? Buenas noches para todos. Hola, Marinel. Quería también como hacer un aporte. Sí, Sí, la cuéntanos. verdad, escogí precisamente esta materia de formulación de proyectos porque pues también me estoy desempeñando en esta área y a pesar de que ya tengo un conocimiento de pronto en formular proyectos, siempre se le quedan a uno pues pequeñas cosas y de pronto sobre todo en el presupuesto, que es como en la parte donde uno debe saber a cuántos años va, como lo dijo el profe en una parte sobre que el presupuesto va ligado directamente con el tiempo y plazo del proyecto y realmente es así. Si no nos podemos pasar de ese presupuesto, si en ese caso está designado a 3 años, no se puede pasar de esos años. Entonces, pues considero que es interesante de pronto aprender un poco más sobre la formulación de proyectos, sobre los árboles de problemas y todo lo que tiene que ver ligado a esto. Y pues, profe, me gustaría mucho de que trabajáramos, no sé, en la formulación de proyectos para el Estado. Me parece a mí como interesante porque aplica en muchas áreas. Entonces, no sé, profe, qué posibilidad había de que de pronto en algún momento nos enfoque una clase directamente para formulación, proyectos, puede ser del Estado o de cooperación, no sé. Muchas gracias, profe, por la clase, muy interesante. Vale, Marinel, muchísimas gracias por tu comentario allí. Respecto a la clase, podríamos validarlo, sí, efectivamente, pues de cierta manera la universidad establece un programa a desarrollar. En este primer módulo precisamente es una introducción a diferentes componentes y a diferentes conceptos. Y en el módulo número 2 vamos a hablar sobre la viabilidad, sobre cómo realizamos
brevemente una evaluación de un proyecto de inversión para validar si el mismo es viable a desarrollar o no. Es un ejercicio simple, sencillo, pero es un ejercicio que comúnmente desarrollan, por ejemplo, los analistas financieros para decidir si invierten o no en un proyecto, ¿no? Entonces, podríamos validarlo, sí, efectivamente. Precisamente estaba mirando en nuestro curso cómo tenemos el programa de nuestras sesiones sincrónicas. Podríamos, respondiendo a lo que mencionabas, podríamos hacer otra sesión adicional para estos días finales, o sea, para estas fechas entre el 24 y el 9 de julio, que, que digamos que nos los da tiempo el curso. Pero sí, lo que por el momento tengo en mente es validar el desarrollo de estas dos sesiones sincrónicas. ¿Por qué? Porque puntualmente esta sesión sincrónica 3, que se llama evaluación del caso de negocio, está relacionada con esta actividad 3 que precisamente es un ejercicio que ustedes van a desarrollar, muy similar a uno que yo explico por allí en el material de estudio, y evalúan un proyecto, muy sencillo. Pero de todas maneras, debido a que no todos los estudiosos de la asignatura tienen conocimientos sobre muchos conceptos, no tienen conocimientos sobre algunas variables financieras y demás, pues es necesario que desarrollemos precisamente el acompañamiento en ese encuentro sincrónico. ¿Qué sucede? Por lo que yo evidencio acá, vamos a tener ese encuentro sincrónico, está programado para el 15 de junio. Y resulta que el 15 de junio esa actividad ni siquiera está habilitada, porque se habilita hasta el 21. Entonces vamos a tener que desarrollar dos opciones. Una, o habilitar esa actividad, sería el 14 de junio, es decir, este lunes que viene, y que cierra hasta el 28 igualmente. Y para ese para ese 15 de junio que ustedes ya tengan dudas, inconvenientes, es decir, que inmediatamente deberían observar el ejercicio y tratar de plantearlo, o este día 15 desarrollar la sesión sincrónica correspondiente al módulo 2 sobre habilidad de proyectos, y dejamos para el día 24 de junio la sesión sincrónica de resolver inquietudes sobre este ejercicio. Me parece más acorde, creo que esa última opción. Digamos que ya estaríamos o ya estarían ustedes observando el ejercicio, ya habían tratado de plantearlo y estaremos en toda la mitad de la actividad para que ustedes aprovechen ese espacio del encuentro sincrónico, ¿no? De ese encuentro sincrónico de resolución de inquietudes. Entonces, creo que no es preguntarles acá porque solamente estamos 9, quedamos en este momento del total de 17, 18 que hay en el curso. Entonces, creo que lo más oportuno, voy a enviarles una encuesta por correo electrónico y ustedes me cuentan allí si prefieren que entonces este 15 de junio desarrollemos el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 2 y dejamos para el 24 el del ejercicio, o si prefieren entonces que habilitemos con más tiempo esta actividad, pero entonces sería necesario que inmediatamente ustedes em, visualicen el ejercicio y traten de plantearlo. La idea de ese encuentro sincrónico es que ustedes lleven inquietudes, ¿no? Porque realmente lo que yo voy a hacer o lo que realizo yo en esos encuentros sincrónicos es presentar el ejercicio, mencionarles a ustedes qué es lo que deben desarrollar a gran medida. No voy a explicar puntualmente cómo desarrollarlo porque para eso ustedes cuentan con el material de estudio que está acá. Voy a mostrarlo de una vez. Em, pero la idea de esa sesión sincrónica es que ustedes, después de que yo haga esa breve explicación del ejercicio, presenten sus inquietudes, presenten sus dudas, presenten los inconvenientes que han tenido con el desarrollo de la actividad. Este es el ejemplo, este es el video donde yo explico en el módulo 2, este que dice video presentación, ejemplo, evaluación de proyecto, donde yo resuelvo un ejercicio muy similar, muy parecido, muy sencillo de esa actividad. Entonces, les voy a enviar esa encuesta para que ustedes me comenten allí cuál de las dos opciones ven más oportuna. ¿Alguna otra inquietud, comentario?
Bueno, asumo que no. Entonces, pues les agradezco a todos por su atención, a todos también por su participación realizada en la sesión sincrónica. Nuevamente, por favor, cualquier duda, inquietud, comentario que quieran realizar, muchas gracias allí a Diana que escribió por el correo, por el chat, digo. Cualquier comentario, cualquier inquietud que tengan, por favor, escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver sus inquietudes, sus dudas, en el menor tiempo posible. Les agradezco a todos. Les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana de una vez y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Una feliz noche y hasta pronto. Muchas gracias, profe. También para comentarle que ya le envié el correo directamente a donde me dijiste. Listo, vale. Yo ahorita lo reviso y te respondo. ¿Listo?